Desde el centro de conferencias en la manzana del templo de Salt Lake City, esta es la Conferencia General Semestral número 183 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con discursantes seleccionados de entre las autoridades generales y oficiales generales de la Iglesia, y la música a cargo del coro del Tabernáculo Mormón. Miembros y oficiales de la Iglesia se han congregado de todas partes del mundo para recibir consejo e instrucción de los líderes de la Iglesia. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida esta mañana a la primera sesión de la Conferencia General Semestral número 183 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y les extendemos una calurosa bienvenida a los miembros y amigos que participan aquí en el centro de conferencias y en todo el mundo, donde quiera que estén. El presidente Thomas S. Monson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Reconocemos a las autoridades generales, presidencias generales de las organizaciones auxiliares y a otras personas presentes. La música para esta sesión estará a cargo del coro del tabernáculo, bajo la dirección de Mac Wilberg y Ryan Murphy, con Andrew Unsworth y Clay Christiansen al órgano. El coro inició la sesión cantando «Qué maravillosas tus obras», y ahora nos deleitará con «Ya regocijemos». Luego el elder Kent F. Richards de los 70 ofrecerá la primera oración. Roll.
Our beloved Father in heaven, Nuestro amado Padre Celestial, expresamos gratitud por el privilegio que tenemos de estar en esta conferencia general. Gracias especialmente por nuestro amado profeta Thomas S. Monson. Bendícelo de manera particular a él y a su familia, también a sus consejeros y apóstoles y a todos aquellos que participarán en esta sesión de conferencia. Rogamos una bendición especial sobre los presidentes de misión y misioneros en todo el mundo. Estos preciados jóvenes misioneros y hermanas y las parejas de misioneros adultos que están invitando a todos a venir a Cristo. Rogamos que tu Espíritu se derrame sobre cada corazón el día de hoy para que podamos recibir y entender los mensajes de verdad y podamos salir a cumplir esta gran obra. Rogamos esta bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora tendremos el privilegio de escuchar a nuestro profeta, el presidente Thomas S. Monson. Al concluir sus palabras, el coro cantará: Israel, Jesús os llama. Después tendremos el placer de escuchar al elder Robert D. Hales del Quórum de los 12 Apóstoles. Lo seguirá el elder Ulises Soares de la Presidencia de los 70. Luego la hermana Carol M. Stevens, primera consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro, nos dirigirá la palabra. Presidente Monson. Qué bello es estar aquí, mis queridos hermanos y hermanas, de poder estar juntos una vez más. Han pasado un poco más de 183 años desde que la iglesia fue organizada por el profeta José Smith, bajo la dirección del Señor. En esa reunión, el 6 de abril de 1830, había 6 miembros de la iglesia presentes. Me complace anunciar que hasta hace 2 semanas, los miembros de la iglesia llegaron a los 15 millones. La iglesia continúa creciendo incesantemente y cambiando la vida de más y más personas cada año. Se está expandiendo a lo largo de la tierra a medida que nuestra fuerza misional encuentra a quienes están buscando la verdad. Hace apenas un año anuncié la reducción en la edad del servicio misional. Desde ese momento, el número de misioneros de tiempo completo prestando servicio ha aumentado de 58.500 en octubre de 2012 a 80.333 hoy en día. ¡Qué respuesta extraordinaria e inspiradora hemos presenciado! Las Santas Escrituras no contienen proclamación más relevante, responsabilidad más vinculante, instrucción más directa que el mandato dado por el Señor resucitado cuando apareció en Galilea a los 11 discípulos. Él dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El profeta José Smith declaró: después de todo lo que se ha dicho, el mayor y más importante deber es predicar el Evangelio. Algunos de ustedes aquí hoy todavía recordarán las palabras del presidente David O. McKay, quien expresaba la conocida frase: todo miembro, un misionero. A sus palabras agrego las mías. Ahora es el momento de que los miembros y misioneros se unan, que trabajen juntos, que trabajen en la viña del Señor para llevar almas a Él.
Él ha preparado los medios para que compartamos el Evangelio de muchas maneras. Y Él nos ayudará en nuestros esfuerzos si actuamos con fe para cumplir con su obra. Para ayudar a mantener el continuo número creciente de misioneros, he pedido a los miembros en el pasado que contribuyan, si pueden, a su fondo misional de barrio o al Fondo General Misional de la Iglesia. La respuesta a ese pedido ha sido satisfactoria y ha ayudado a mantener a miles de misioneros cuyas circunstancias no les permiten hacerlo por sí mismos. Les agradezco sus contribuciones generosas. La necesidad de ayuda es continua. Ruego que continuemos ayudando a aquellos cuyo deseo de servir es grande, pero que no tienen los medios de hacerlo por sí mismos. Ahora, hermanos y hermanas, estamos aquí para ser instruidos e inspirados. Muchos mensajes que tratan varios temas del Evangelio se darán en los próximos 2 días. Los hombres y mujeres que les hablarán han buscado la ayuda del cielo con respecto a los mensajes que darán. Es mi ruego que seamos llenos con el Espíritu del Señor al escuchar y aprender. En el nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén.
Thank you, President Monson, Gracias, Presidente Monson, por sus enseñanzas y por su ejemplo de su servicio cristiano, y también por lo que nos pide de poder ser misioneros. Oramos por usted. En nuestra dispensación, el Salvador Jesucristo se refirió a la reunión de los santos como mi conferencia general. Donde quiera que nos hallemos en el mundo, como sea que recibamos estas transmisiones, les testifico que estamos congregados en su conferencia. También testifico que oiremos su palabra, pues Él ha dicho, sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo. Las conferencias siempre han formado parte de la iglesia verdadera de Jesucristo. Adán congregó a su posteridad y profetizó de cosas venideras. Moisés congregó a los hijos de Israel y les enseñó los mandamientos que había recibido. El Salvador enseñó a las multitudes reunidas, tanto en la Tierra Santa como en el continente americano. Pedro congregó a los creyentes en Jerusalén. La primera conferencia general de los últimos días tuvo lugar 2 meses después de ser organizada la iglesia, y así ha continuado hasta el día de hoy. Estas conferencias siempre se llevan a cabo bajo la dirección del Señor, con la guía de su Espíritu. A los oradores no se nos asignan temas específicos. Durante semanas y meses, a veces hasta noches de insomnio, esperamos al Señor mediante el ayuno, la oración, el estudio y la meditación. Reconocemos el mensaje que Él desea que demos. Tal vez alguien se pregunte, ¿por qué la inspiración no viene más fácil y rápidamente? El Señor le enseñó a Oliver Cowdery, debes estudiarlo en tu mente. Entonces, has de preguntarme si está bien. Recibimos los mensajes de la conferencia tras prepararnos en oración por medio del Espíritu Santo. Este principio es cierto para todos los miembros de la Iglesia al prepararnos para participar en conferencias de barrio, estaca o conferencias generales. Examinamos en nuestra mente lo que necesitamos y deseamos del Padre Celestial. Y rogamos poder entender y aplicar lo que se nos enseña. Cuando llega el momento de la conferencia, sacrificamos otras actividades, desechando las cosas de este mundo y buscando las de uno mejor. Entonces, congregamos a nuestra familia para oír la palabra del Señor, como hizo el pueblo del rey Benjamín. A los niños y a los jóvenes les gusta que se les incluya. Cometemos un grave error si asumimos que la conferencia está fuera de su comprensión y sensibilidad espiritual. A los jóvenes miembros de la Iglesia les prometo que si prestan atención, sentirán el Espíritu colmar su corazón. El Señor les dirá lo que Él quiere que ustedes hagan en su vida. En las conferencias sentimos y podemos recibir la palabra del Señor dirigida a nosotros. Un miembro testificó, me quedé asombrado al escuchar su discurso. Sus palabras fueron revelación personal directamente del Señor para mi familia. Jamás había experimentado una manifestación tan fuerte del Espíritu en mi vida como aquellos minutos cuando el Espíritu Santo me habló directamente. Otro dijo, nunca antes había sentido tan profundo que un discurso iba dirigido a mí. Esto es posible porque el Espíritu Santo lleva la palabra del Señor a nuestro corazón
en términos que podemos comprender. Cuando tomo notas durante la conferencia, no siempre escribo exactamente lo que dice el orador. Anoto la instrucción personalizada que me da el Espíritu. Lo que se dice no es tan importante como lo que oímos o lo que sentimos. Por eso hacemos el estudio y el esfuerzo de participar de la conferencia en un entorno donde sea posible oír, sentir y comprender claramente la voz dulce y apacible del Espíritu. Oh, cómo necesitamos la conferencia general. Por medio de las conferencias, nuestra fe se fortalece y nuestro testimonio se hace más profundo. Y cuando estamos convertidos, nos fortalecemos unos a otros a fin de permanecer firmes ante los dardos encendidos de los últimos días. En décadas recientes, la Iglesia mayormente no ha tenido que afrontar los terribles malentendidos y las persecuciones que vivieron los primeros miembros de la Iglesia. Mas no siempre será así. El mundo se aleja del Señor más rápido y mucho más que antes. El adversario ejerce su poder e influencia sobre la tierra. Vemos, oímos, leemos, estudiamos y compartimos las palabras de los profetas a fin de estar prevenidos y recibir protección. Por ejemplo, la familia, una proclamación para el mundo, se recibió mucho antes de padecer las dificultades que ahora enfrenta la familia. El Cristo viviente, el testimonio de los apóstoles, se preparó con antelación a cuando más lo íbamos a necesitar. Tal vez no sepamos todos los motivos por lo que los profetas y los oradores tratan ciertos temas en la conferencia, pero el Señor sí lo sabe. El presidente Harold B. Lee enseñó: la única seguridad que tenemos los miembros de esta iglesia es prestar oídos y obedecer las palabras y los mandamientos que el Señor dará por conducto de su profeta. Habrá algunas cosas que requieran paciencia y fe. Es posible que lo que no les guste lo que dicen las autoridades de la iglesia. Puede que contradiga sus opiniones políticas o sociales personales. Puede que interfiera con su vida social. Pero si escuchan esas cosas como si viniesen de la propia boca del Señor, con paciencia y fe, la promesa es que las puertas del infierno no prevalecerán contra vosotros, y Dios, el Señor, dispersará los poderes de las tinieblas de ante vosotros y hará sacudir los cielos para vuestro bien y para la gloria de su nombre. Amén. ¿Cómo sabía el presidente Lee lo que enfrentaríamos hoy en día? Lo sabía porque es un profeta, vidente y revelador. Si escuchamos y obedecemos a los profetas ahora, incluso a los que hablen en esta conferencia, seremos fortalecidos y protegidos. Recibimos las mayores bendiciones de la conferencia general cuando ésta ha concluido. Recuerden el patrón registrado con frecuencia en las Escrituras. Nos congregamos para oír las palabras del Señor y volvemos a nuestros hogares para vivirlas. Después de que el rey Benjamín enseñó a su pueblo, despidió a la multitud y volvieron, cada cual, según sus familias, a sus propias casas. El rey Limi hizo lo mismo en su época. Tras enseñar y ministrar a la gente en el templo de abundancia, el Salvador les encargó: id a vuestras casas y meditad las cosas que os he dicho. Y pedid al Padre, en mi nombre, que podáis entender, y preparad vuestras mentes para mañana, y vendré a vosotros otra vez. Aceptamos la invitación del Salvador cuando meditamos y oramos para entender lo que se nos ha enseñado, y luego vamos y hacemos su voluntad. Recuerden las palabras del presidente Kimball.
he tomado la decisión de que cuando vuelva a casa al término de esta conferencia general, hay muchísimos aspectos de mi vida que puedo perfeccionar. He hecho una lista mental de ellos y espero ponerme a trabajar en cuanto terminemos. El presidente Monson dijo recientemente: les insto a leer los discursos, a meditar en los mensajes que contienen. He descubierto en mi propia vida que obtengo aún más de estos sermones inspirados cuando los estudio en mayor profundidad. Además del estudio personal y familiar de las Escrituras, nuestro Padre Celestial quiere que estudiemos con regularidad y apliquemos lo que hemos aprendido en la conferencia. Testifico que quienes pongan su confianza en el Señor y den oído a este consejo con fe, recibirán mayor fortaleza para ser bendecidos tanto ellos como sus familias por generaciones futuras. Nuestro Padre Celestial ha proporcionado el camino. En esta conferencia, el 97% de los miembros de la Iglesia puede escuchar estos mensajes en su propio idioma. Millones de miembros en 197 países verán esta conferencia en 95 idiomas. En apenas 2 o 3 días, los mensajes aparecerán en lds.org en inglés y en una semana comenzarán a estar disponibles en 52 idiomas. Ahora, recibimos las revistas impresas de la Iglesia 3 semanas después de la conferencia general. Ya no tenemos que aguardar 2 meses a que los discursos nos lleguen por correo. Ahora podemos leer, escuchar, ver y compartir las enseñanzas de los profetas en una computadora, un teléfono u otro dispositivo electrónico. Ahora, a cualquier hora, en cualquier lugar, podemos ampliar nuestro conocimiento, fortalecer nuestra fe y testimonio, proteger a nuestra familia y conducirla a salvo a casa. Los mensajes de esta conferencia se incluirán también en el curso de estudio en línea de los jóvenes. Padres pueden consultar las lecciones de los jóvenes por ustedes mismos en lds.org. Descubrirán lo que sus hijos están aprendiendo y hagan de ello el tema de su propio estudio en los análisis familiares de Noche de Hogar, los consejos familiares y las entrevistas personales de sus hijos. Insto a todos los miembros a utilizar los recursos de la Iglesia en los sitios web y las aplicaciones para dispositivos móviles. Les estamos mejorando continuamente para que sean más fáciles de usar y más relevantes a nuestra vida. En lds.org encontrarán recursos para estudios para ayudarlos en el Evangelio, fortalecer su hogar y su familia y servir en sus llamamientos. Hay herramientas para encontrar a los antepasados que necesitan las ordenanzas del templo y recursos para apoyarlos a ustedes en la obra de salvación, incluso para compartir el Evangelio. Los padres pueden tomar la iniciativa a fin de preparar a sus hijos para el bautismo, el sacerdocio y las misiones de tiempo completo. Pueden ayudarnos a caminar por el sendero estrecho y angosto de las ordenanzas y los convenios del templo, y ayudarnos a reunir los requisitos para la bendición de la vida eterna. En la pasada conferencia de abril, en la reunión general del sacerdocio, les hablé de mi padre y de su dibujo de un caballero con armadura para enseñarme acerca de la armadura de Dios y la protección espiritual que nos brinda. Después de la sesión, un padre le dijo a su familia lo que había aprendido. Inspirado, su joven hijo Jason buscó en lds.org para oír el mensaje por sí mismo. Pocos días más tarde, se presentó en la Noche de Hogar para compartir la lección con sus hermanos y hermanas. Aquí está. Un sencillo mensaje de la conferencia, inspirado por el Señor y recibido por un niño, se impartió a una familia de una manera personal y poderosa. Me encanta su coraza de justicia y su escudo de fe
Estas son las bendiciones de la conferencia. Mis hermanos y hermanas, comparto mi testimonio especial de que el Señor Jesucristo vive y esta es la cabeza de esta iglesia y Él está a la cabeza de esta iglesia. Esta es su conferencia general. Les prometo en su nombre que si oran con verdadero deseo de oír la voz del Padre Celestial en los mensajes de esta conferencia, descubrirán que les ha hablado para ayudarlos, fortalecerlos y guiarlos a casa, a su presencia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mormón enseñó que el hombre no puede tener fe ni esperanza a menos que sea manso y humilde de corazón. Él agregó que sin tales atributos su fe y su esperanza son vanas, porque nadie es aceptable a Dios sino los mansos y humildes de corazón. La humildad es la cualidad de quienes son temerosos de Dios, rectos, humildes, prestos para aprender y pacientes al sufrir. Los que poseen este atributo están dispuestos a seguir a Jesucristo y su temperamento es tranquilo, dócil, tolerante y sumiso. El apóstol Pablo enseñó que la mansedumbre es el fruto del Espíritu, que puede lograrse más fácilmente si vivimos en el Espíritu. Para vivir en el Espíritu, nuestro estilo de vida debe reflejar rectitud ante el Señor. Al tomar sobre nosotros el nombre de Cristo, se espera que nos esforcemos por emular sus atributos y que cambiemos nuestro carácter para llegar a ser más como Él cada día. El Salvador, exhortando a sus discípulos, les dijo: «Sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto». Si venimos a Cristo, nos abstenemos de toda impiedad y amamos a Dios, entonces por medio de la gracia de Cristo llegará el día en que seamos perfectos en Él. Los atributos semejantes a los de Cristo son dones de Dios que recibimos a medida que empleamos nuestro albedrío en rectitud. Con el deseo de complacer a Dios, debemos reconocer nuestras debilidades y tener la disposición y el anhelo de mejorar. La mansedumbre es vital para que lleguemos a ser más como Cristo. Sin ella no seremos capaces de desarrollar otras virtudes importantes. Ser manso no significa debilidad, pero sí significa comportarse con bondad y gentileza, mostrando fortaleza, serenidad, sana autoestima y autocontrol. La mansedumbre fue uno de los atributos más abundantes en la vida del Salvador. Él mismo enseñó a sus discípulos: «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Somos bendecidos de nacer con la semilla de la mansedumbre en nuestro corazón. Necesitamos entender que no es posible hacer crecer y desarrollar esa semilla en un abrir y cerrar de ojos, sino a lo largo del tiempo. Cristo nos pide que tomemos nuestra cruz cada día, lo que significa que debe ser una meta y deseo constante. El presidente Lorenzo Snow, quinto profeta de nuestra dispensación, enseñó: «Es nuestro deber tratar de ser perfectos, de mejorar cada día y considerar lo que hicimos la semana anterior y hacer las cosas mejor esta semana. Hacer hoy las cosas mejor de lo que lo hicimos ayer». Entonces, el primer paso para llegar a ser mansos es mejorar día a día. Cada día debemos tratar de ser mejores que el día anterior, conforme avanzamos en este proceso. Él enseñó: «Además, tenemos nuestras pequeñas insensateces y nuestras debilidades. Debemos tratar de vencerlas tan rápidamente como sea posible y debemos inculcar este sentimiento en el corazón de nuestros hijos para que aprendan a comparecer apropiadamente ante Él en toda circunstancia». Si el esposo puede vivir con la esposa durante un día sin contender, sin tratar mal a nadie ni ofender el Espíritu de Dios, es perfecto hasta ese punto. Después, debe tratar de ser igual al día siguiente. Mas, suponiendo que fracasará en su intento al día siguiente, no habría razón alguna por la cual no podría tener éxito al hacerlo el tercer día.
Al reconocer nuestra dedicación y perseverancia, el Señor nos dará lo que no somos capaces de alcanzar debido a nuestras imperfecciones y debilidades humanas. Otro paso importante para llegar a ser mansos es aprender a controlar nuestro temperamento. Debido a que el hombre natural mora dentro de cada uno de nosotros y debido a que vivimos en un mundo lleno de presión, el control de nuestro temperamento podría llegar a ser uno de los desafíos de nuestra vida. Piensen por un momento cómo reaccionan cuando alguien no cumple con su deseo en el momento en que quieren que se haga algo. ¿Qué sucede cuando la gente no está de acuerdo con sus ideas, aun cuando están completamente seguros de que representa la solución apropiada a un problema? ¿Cómo responden cuando alguien los ofende, critica sus esfuerzos o es descortés simplemente porque está de mal humor? En estos momentos y en otras situaciones difíciles, debemos aprender a controlar nuestro temperamento y expresar nuestros sentimientos con paciencia y persuasión tierna. Esto es de suma importancia en el hogar y en las relaciones con nuestros compañeros eternos. En los 31 años que he estado casado con mi adorada esposa, ella a menudo me ha dado tiernos recordatorios de esto al enfrentar los inquietantes desafíos de la vida. Entre las instrucciones que se encuentran en la segunda epístola de Timoteo, el apóstol Pablo dijo: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios los conceda que se arrepientan al conocer la verdad. Al controlar nuestras reacciones, estar tranquilos, actuar con templanza y evitar la contención, comenzaremos a calificar para el don de la mansedumbre. El presidente Henry B. Eyring dijo una vez: cuando controlamos nuestro carácter y dominamos nuestro orgullo con fe, el Espíritu Santo da su aprobación, haciendo que las promesas y convenios sagrados sean seguros. Otro paso para lograr la mansedumbre es llegar a ser humildes. El Señor instruyó a Thomas B. Marsh por medio del profeta José Smith cuando le dijo: sé humilde, y el Señor tu Dios te llevará de la mano y dará respuesta a tus oraciones. Creo, hermanas y hermanos, que solo aquellos que son humildes son capaces de reconocer y entender las respuestas del Señor a sus oraciones. Los humildes son enseñables, reconociendo cuánto dependen de Dios y los deseos que tienen en su corazón de someterse a su voluntad. Los humildes son mansos y tienen capacidad de influenciar a los demás a hacer lo mismo. Las promesas de Dios a los humildes son que Él los guiará de la mano. Creo firmemente que evitaremos desvíos del camino y tristezas en nuestras vidas siempre y cuando andemos de la mano del Señor. Uno de los ejemplos de mansedumbre más hermosos de hoy en día, de aquellos que conozco, es el de la conversión del hermano Moses Mahlangu. Su conversión comenzó en 1964 cuando recibió un ejemplar del Libro de Mormón. Quedó fascinado al leer el libro, pero no fue sino hasta principios de los años 70 que vio un letrero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en un edificio al caminar por las calles de Johannesburgo, en Sudáfrica. El hermano Mahlangu quedó intrigado y entró en el edificio para saber más de la iglesia y le dijeron amablemente que no podía asistir a las reuniones o bautizarse debido a las leyes del país en aquel entonces. No se lo permitían. El hermano Mahlangu aceptó esa decisión con mansedumbre, humildad y sin resentimiento, pero siguió teniendo un fuerte deseo de aprender más acerca de la iglesia. Él pidió a los líderes de la iglesia si podrían dejar abierta una de las ventanas de la capilla durante las reuniones dominicales para poder sentarse afuera y escuchar esas reuniones. Durante varios años, la familia del hermano Mahlangu y sus amigos asistieron a la iglesia con regularidad por la ventana. Un día, en 1980, le dijeron que podía asistir a la iglesia y también bautizarse. ¡Qué día tan glorioso para este hermano! Posteriormente, la iglesia organizó una rama en su vecindario, en Soweto,
Esto solo fue posible gracias a la determinación, el valor, la fidelidad de las personas como el hermano Mahlangu, quienes permanecieron fieles durante muchos años en circunstancias sumamente difíciles. Uno de los amigos del hermano Mahlangu, que se había unido a la iglesia al mismo tiempo, me relató esta historia cuando visité la estaca de Soweto. Al final de nuestra conversación, me dio un abrazo. En ese momento sentí como si me abrazaran los brazos amorosos del Salvador. La mansedumbre emanaba de los ojos de este buen hermano, con un corazón lleno de bondad y de profunda gratitud. Me preguntó si yo podría decirle al presidente Monson lo agradecidos y bendecidos que él y muchas otras personas estaban por tener el evangelio verdadero en su vida. El ejemplo y mansedumbre del hermano Mahlangu y su amigo verdaderamente influyó en muchas vidas para bien, especialmente en la mía. Hermanos y hermanas, creo que el Salvador Jesucristo es el ejemplo supremo de mansedumbre, aún durante los últimos días de su vida mortal, cuando fue injustamente acusado y condenado. Llevó su cruz con dolor hasta el Gólgota. Sus enemigos se burlaron y lo maldijeron. Y muchos que lo conocían y habían presenciado sus milagros lo abandonaron. Y fue clavado en la cruz. Incluso después del más intenso sufrimiento físico, el Señor volvió a su Padre, habló y le habló de lo más profundo desde su corazón y de su mansedumbre y humildad, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo se enfrentó a un extremo sufrimiento físico y espiritual, dándonos la oportunidad de cambiar nuestro carácter espiritual y llegar a ser como Él. Les doy mi testimonio de que Jesucristo hace posible que cambiemos. Él es nuestro Salvador. Les testifico que gracias a su amor es posible cambiar. Es posible dejar atrás nuestras debilidades. Es posible rechazar las malas influencias en nuestra vida y controlar nuestra ira, llegar a ser mansos y desarrollar los atributos del Salvador. Él nos mostró el camino. Él nos dio el ejemplo perfecto y nos mandó a cada uno de nosotros llegar a ser como Él es. Su invitación a nosotros es la de seguirlo a Él, seguir su ejemplo y llegar a ser tal como Él es. De estas verdades doy testimonio. En su sagrado nombre, sí, Jesucristo. Amén. En la familia, una proclamación para el mundo. La primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles declaran: todos los seres humanos, hombres y mujeres, son creados a la imagen de Dios. Cada uno es un amado hijo o hija procreado como espíritu por padres celestiales y como tal, cada uno tiene una naturaleza y un destino divinos. Con el fin de alcanzar este destino divino, todos los hijos de Dios necesitan las ordenanzas y convenios del sacerdocio. Necesitamos el bautismo. Cuando se nos sumerge en las aguas del bautismo, hacemos convenio de tomar sobre nosotros el nombre de Cristo, recordándolo siempre, guardar sus mandamientos y servirlo hasta el fin para tener siempre su espíritu con nosotros. Necesitamos el don del Espíritu Santo. Por medio de esa ordenanza, podemos tener acceso a la compañía constante del Espíritu. El presidente Wilford Woodruff enseñó: todo hombre y toda mujer que haya entrado alguna vez en la Iglesia de Dios y hayan sido bautizados para la remisión de los pecados, tienen derecho a la revelación, derecho a tener el Espíritu de Dios para asistirlos en sus labores, en el cuidado de los hijos, en los consejos que den a sus hijos y a aquellos a quienes han sido llamados a presidir. El Espíritu Santo no es exclusivamente para los hombres, ni para los apóstoles ni los profetas, sino que le corresponde a todo hombre y mujer fieles y a cada niño que tenga la edad apropiada para recibir el Evangelio de Cristo. Necesitamos recibir la investidura del templo. El elder M. Russell Ballard dijo: cuando los hombres y las mujeres van al templo, los dos son investidos con el mismo poder, que por definición es el poder del sacerdocio. La investidura es literalmente un poder de Dios. Necesitamos la ordenanza de sellamiento que nos lleva a la vida eterna, el mayor de todos los dones de Dios. Esa ordenanza del sacerdocio la reciben solo un hombre y una mujer juntos. El elder Russell M. Nelson dijo:
La autoridad del sacerdocio se ha restaurado con el fin de sellar a las familias por la eternidad. Debemos tener la oportunidad de renovar nuestros convenios cada semana al participar de la Santa Cena. Los profetas y apóstoles de los últimos días nos han enseñado que cuando participamos dignamente de la Santa Cena, no solo renovamos nuestros convenios bautismales, sino también todos los convenios concertados con el Señor. Estas ordenanzas y convenios del sacerdocio proporcionan acceso a la plenitud de las bendiciones que Dios nos ha prometido, las cuales son posibles gracias a la expiación del Salvador, las cuales invisten a los hijos e hijas de Dios con poder, el poder de Dios, y nos brindan la oportunidad de obtener la vida eterna, regresar a la presencia de Dios y vivir con Él como parte de su familia eterna. Hace poco fui con líderes del sacerdocio a visitar las casas de 4 mujeres en Honduras. Esas hermanas y sus respectivas familias necesitaban las llaves y la autoridad del sacerdocio, las ordenanzas y convenios del sacerdocio y el poder y las bendiciones del mismo. Visitamos a una querida hermana, quien está casada y con 2 hermosos niños. Ella es fiel y activa en la iglesia y está enseñando a sus hijos a hacer lo justo. Su esposo apoya sus actividades en la iglesia, pero no es miembro. La familia es fuerte, pero para tener más fortaleza necesitan bendiciones adicionales del sacerdocio. Necesitan que el Padre reciba las ordenanzas del bautismo y del don del Espíritu Santo, y que se le confiere el sacerdocio. Necesitan el poder del sacerdocio que proviene de la investidura y el sellamiento. Después, visitamos a 2 hermanas solas, mujeres de gran fe. Una de ellas tiene un hijo que se está preparando para la misión. La otra está recibiendo tratamiento para el cáncer. En momentos de desaliento y desesperación, ellas recuerdan la expiación del Salvador, y eso las colma de fe y esperanza. Ambas necesitaban las bendiciones y el poder adicional que se recibe por medio de las ordenanzas del templo. Las alentamos a que se unieran al futuro misionero de la casa al prepararse para recibir esas ordenanzas. Por último, fuimos a ver a una hermana cuyo esposo había fallecido recientemente en un trágico accidente. Debido a su reciente conversión, no había comprendido que podía recibir su investidura personal y ser sellada a su esposo. Cuando le enseñamos que esas bendiciones estaban al alcance de ella y de su esposo fallecido, se sintió llena de esperanza. Al saber que mediante las ordenanzas y convenios del templo, su familia puede ser eterna, unida para siempre, tiene la fe y la determinación para afrontar las pruebas futuras. El hijo de esta hermana viuda se está preparando para recibir el sacerdocio arónico. Su ordenación será una gran bendición para ella y para su familia. Tendrán un poseedor del sacerdocio en su hogar. Cuando conocí a estas hermanas fieles en Honduras, pude darme cuenta de que ellas se esforzaban por mantener a sus familias activas en el Evangelio. Ellas expresaban gratitud por miembros del barrio que guardaban sus convenios y cariñosamente las cuidaban y las ayudaban en sus necesidades, tanto temporales como espirituales. Sin embargo, cada una de estas hermanas tenía necesidades que todavía no se habían cubierto plenamente. En cada una de las 3 casas que visitamos, un sabio líder del sacerdocio preguntó a cada una si habían recibido una bendición del sacerdocio. Cada una contestó que no. Ese día, cada hermana pidió y recibió una bendición del sacerdocio. Todas lloraron al expresar gratitud por el consuelo, la dirección, el aliento y la inspiración que recibieron del Padre Celestial por medio de un digno poseedor del sacerdocio. Esas hermanas fueron una inspiración para mí. Ellas mostraron reverencia por Dios y su poder y autoridad. También me sentí agradecida por los líderes del sacerdocio que me acompañaron a visitar esos hogares. Al retirarnos de cada uno de ellos, nos reunimos para hablar sobre cómo ayudar a esas familias a recibir las ordenanzas que necesitan para progresar en el sendero del convenio y fortalecer sus hogares. En la actualidad, hay una gran necesidad de que los hombres y las mujeres cultiven el respeto mutuo como hijos e hijas de Dios y la reverencia por nuestro Padre Celestial y su sacerdocio, su poder y autoridad. Él tiene un plan para nosotros, y cuando ejercemos nuestra fe y confianza en su plan, nuestra reverencia hacia Él y hacia el poder y la autoridad de su sacerdocio se fortalecerá.
En la reunión mundial de capacitación de líderes sobre cómo fortalecer a la familia y a la iglesia por medio del sacerdocio, se nos enseñó que las hermanas que no poseen poseedores del sacerdocio en sus hogares no deben sentirse solas. Son bendecidas y fortalecidas por medio de las ordenanzas que reciben y los convenios que guardan. No deben dudar en tender una mano cuando sea necesario. El Elder Ballard enseñó que toda mujer en la iglesia necesita saber que tiene un obispo, un presidente de quórum de élderes, un maestro orientador u otros dignos poseedores del sacerdocio en los que pueden confiar para que vayan a su hogar y les ayude. Y como la hermana Wixom añadió, o les dé una bendición. El Elder Ballard también enseñó, nuestro Padre Celestial es generoso con su poder. Todo hombre y mujer tiene acceso a ese poder para recibir ayuda en su vida personal. Todos los que hayan hecho convenios sagrados con el Señor y honran esos convenios tienen derecho a recibir revelación personal, ser bendecidos mediante el ministerio de ángeles y la comunión con Dios. Todos necesitamos los unos a los otros. Los hijos de Dios necesitan a las hijas de Dios, y las hijas de Dios necesitan a los hijos de Dios. Tenemos diferentes dones y fortalezas. En 1 Corintios capítulo 12, se hace hincapié en la necesidad de que los hijos e hijas de Dios, cada uno de nosotros, cumplamos las funciones y responsabilidades individuales de acuerdo con el plan del Señor, para que todos nos beneficiemos. Hijos de Dios, ¿saben quiénes son? ¿Saben lo que poseen? ¿Son dignos de ejercer el sacerdocio y de recibir el poder y las bendiciones del mismo? ¿Aceptan sus funciones y responsabilidades de fortalecer los hogares como padres, abuelos, hijos, hermanos y tíos? ¿Demuestran respeto por la mujer, la feminidad y la maternidad? Hijas de Dios, ¿saben quiénes son? ¿Sabemos lo que poseemos? ¿Somos dignas de recibir el poder y las bendiciones del sacerdocio? ¿Recibimos los dones que se les han conferido con gratitud, gracia y dignidad? ¿Aceptamos nuestras funciones y responsabilidades de fortalecer nuestros hogares como madres, abuelas, hijas, hermanas y tías? ¿Demostramos respeto por los hombres, la hombría y la paternidad? Como hijos e hijas del convenio, ¿tenemos fe en nuestro Padre Celestial y en su plan eterno para nosotros? ¿Tenemos fe en Jesucristo y en su expiación? ¿Creemos que tenemos una naturaleza y un destino divino? Y en nuestro empeño por alcanzar ese destino y recibir todo lo que el Padre tiene, ¿comprendemos la importancia de recibir las ordenanzas del sacerdocio y de efectuar, guardar y renovar los convenios con el Señor? Somos hijos e hijas en espíritu, amados de Padres Celestiales, que nos conocen y nos aman, con una naturaleza y destino divino. Nuestro Salvador nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Su expiación proporciona el medio para que progresemos en el sendero y regresemos a nuestro hogar celestial por medio de los sagrados convenios y ordenanzas del sacerdocio. Estas ordenanzas y convenios se restauraron a la tierra por medio del profeta José Smith. Y hoy en día, el presidente Thomas S. Monson tiene todas las llaves del sacerdocio sobre la tierra. El elder Todd Christofferson enseñó, en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se encuentra la autoridad del sacerdocio para administrar las ordenanzas mediante las cuales podemos concretar convenios obligatorios con nuestro Padre Celestial, en el nombre de su Santo Hijo. Dios cumplirá las promesas que nos ha hecho al honrar los convenios que hemos hecho con Él. De estas cosas testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora el coro y la congregación se pondrán de pie y cantarán, «Tengo gozo en mi alma hoy». Al concluir el himno, el elder Edward Dube, de los 70, nos dirigirá la palabra. Después de él lo hará el elder David A. Bednard, del quórum de los 12 apóstoles. Entonces el coro cantará, «Siempre obedece los mandamientos».
Esta es la Conferencia General Semestral número 183 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Cuando era niño, mientras trabajaba en los campos con mi madre, ella me enseñó una de las lecciones más importantes de la vida. Era ya avanzada la mañana, el sol estaba bien alto y habíamos estado trabajando usando lazado o asadón, por lo que yo pensaba que había sido mucho tiempo. Me detuve a mirar hacia atrás para ver lo que habíamos logrado y le dije a mi mamá, «Mira todo lo que hemos hecho». Mi madre no respondió. Pensando que no me había escuchado, repetí lo que había dicho un poco más fuerte. Tampoco respondió. Alzando la voz, se lo volví a decir. Finalmente, ella se volvió hacia mí y dijo, «Edward, nunca mires hacia atrás. Mira hacia adelante de lo que todavía tenemos que hacer». Mis queridos hermanos y hermanas, el convenio que hicimos con el Señor cuando nos bautizamos, de ser testigos de Dios en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar en que estemos, es un compromiso para toda la vida. El presidente Uchtdorf aconsejó,
Las personas que han entrado en las aguas del bautismo y recibido el don del Espíritu Santo han iniciado el sendero del discipulado y han recibido el mandato de seguir de manera firme y fiel los pasos de nuestro Salvador. El Señor, por medio de sus siervos, nos llama a servir en diversos llamamientos, los cuales aceptamos con un compromiso total. Cuando se extiende el relevo y se nos llama a una asignación diferente, lo aceptamos gozosos, sabiendo, como lo hicieron nuestros antepasados, de que en el servicio al Señor no interesa dónde sirvamos, sino cómo lo hagamos. Por lo tanto, cuando se releva un presidente de estaca o un obispo, él acepta con gozo su relevo. Y cuando se le extiende un llamamiento para servir en cualquier forma que el Señor, por medio de sus siervos, juzgue conveniente, no se siente disminuido por causa de su experiencia previa, ni mira hacia atrás y piensa que ha prestado suficiente servicio. Él no se cansa de hacer lo bueno, porque sabe que está poniendo los cimientos de una gran obra, con una clara visión de que tales esfuerzos bendicen las vidas por las eternidades. Por lo tanto, de las cosas pequeñas proceden las grandes. Todos deberíamos estar anhelosamente consagrados a una causa buena y hacer muchas cosas de nuestra propia voluntad y efectuar mucha justicia. El elder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los 12 Apóstoles, aconsejó: el pasado es para aprender, pero no para vivir en él. Miramos hacia atrás con el deseo de reclamar las brasas de las experiencias radiantes, pero no las cenizas. Y una vez que hayamos aprendido lo que tengamos que aprender y que guardemos con nosotros lo mejor de lo que hayamos experimentado, entonces miremos adelante y recordemos que la fe siempre apunta hacia el futuro. Aunque la lección de mi madre de mirar hacia adelante se refería a las visibles malas hierbas del campo, era mucho menos en comparación a lo que pasaron los primeros santos. El elder Joseph P. Wirthlin describe muy bien esta experiencia. En 1846, más de 10,000 miembros dejaron la próspera ciudad que habían edificado a orillas del río Mississippi, Nauvoo, con fe en sus proféticos líderes. Esos primeros miembros de la iglesia abandonaron su bella ciudad y se aventuraron a la desértica frontera americana. No sabían exactamente hacia dónde iban, ni cuántas millas tenían que recorrer, ni cuán largo sería el viaje, ni siquiera lo que les deparaba el destino. Pero sí sabían que los guiaban el Señor y sus siervos. Ellos sabían lo que era mirar hacia adelante y creer. Más de una década y media antes, algunos de esos miembros estuvieron presentes cuando se recibió una revelación. Porque de cierto os digo, bienaventurado es el que guarda mis mandamientos, sea en vida o muerte. Y el que es fiel en la tribulación tendrá mayor galardón en el reino de los cielos. Por lo pronto, no podéis ver con vuestros ojos naturales el designio de vuestro Dios concerniente a las cosas que vendrán más adelante, ni la gloria que seguirá después de mucha tribulación. Nosotros también podemos mirar hacia adelante y creer. Podemos aceptar la invitación de nuestro Señor, que con los brazos abiertos nos dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nuestro querido profeta, el presidente Thomas S. Monson, sus consejeros y el Quórum de los 12 Apóstoles han extendido una invitación a todos nosotros de que participemos en la obra de salvación. Los nuevos conversos, jóvenes adultos, aquellos que se han jubilado de sus profesiones
Y los misioneros de tiempo completo deben compartir el yugo en forma equitativa para apresurar la obra de la salvación. El presidente Boyka Packer, del Quórum de los 12 Apóstoles, una vez asistió a una competencia de yunta de bueyes, en donde aprendió una lección. Refiriéndose a la experiencia, dijo: un trineo de madera se cargaba con bloques de cemento, 4.500 kilogramos, 5 toneladas. El propósito era que los bueyes movieran el trineo unas 90 centímetros. Me llamó la atención una yunta de animales pintos muy grandes, de color gris azulado. Los grandes bueyes azules de tiempos pasados. Hablando de los resultados de la competencia, él dijo: las yuntas fueron eliminadas una por una. Los grandes bueyes azules ni siquiera clasificaron. Una yunta de bueyes pequeños y de diferentes razas y tamaño lograron mover el trineo las 3 veces. Entonces me dieron una explicación del resultado sorprendente. Los bueyes azules eran más grandes, más fuertes y más semejantes en tamaño en comparación con la otra yunta, pero los bueyes pequeños trabajaron mejor en equipo y en coordinación, tiraron del yugo al mismo tiempo. Y ambos animales tiraron hacia adelante exactamente al mismo tiempo y la fuerza movió la carga. Al mirar hacia adelante y creer, necesitamos ese mismo trabajo en equipo para apresurar la obra de salvación, al invitar a los demás a venir a Cristo. En nuestra capacidad individual, debemos seguir el consejo del presidente Dieter F. Uchtdorf de permanezcan juntos, levanten e impulsen desde donde estén. Podemos hacer un uso de nuestro pleno potencial, tal como lo observó el elder L. Tom Perry del Quórum de los 12 Apóstoles. Al viajar por toda la iglesia me maravilla todo lo positivo que está ocurriendo. No obstante, todavía pienso que nos falta mucho para alcanzar nuestro potencial. Percibo que no siempre trabajamos juntos, que todavía nos interesa demasiado alcanzar nuestro propio éxito y honores personales, y demostramos muy poco interés en la meta común de edificar el reino de Dios. Que podamos estar todos unidos en un objetivo común de llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Nuestro Salvador Jesucristo, que ve desde el principio hasta el fin, sabía muy bien el camino que lo llevaría a Getsemaní y al Gólgota, cuando proclamó: ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. A la vista del Señor, no es tanto lo que hayamos hecho o dónde hemos estado, sino mucho más a dónde estamos dispuestos a ir. El profeta José Smith nos enseñó los principios rectores. Los principios fundamentales de nuestra religión son el testimonio de los apóstoles y de los profetas concernientes a Jesucristo, que murió, fue sepultado, se levantó al tercer día y ascendió a los cielos. Y todas las otras cosas que pertenecen a nuestra religión son únicamente apéndices de eso. Les testifico que al seguir el ejemplo de nuestro Salvador Jesucristo y levantar la mano para sostener a nuestro amado profeta con acción, el presidente Thomas S. Monson, encontraremos paz, consuelo, gozo y comeremos de la abundancia de la tierra en estos postreros días. En el nombre de Jesucristo. Amén. Esta mañana quiero describir 2 lecciones importantes que aprendí en cuanto al diezmo. La primera se centra en las bendiciones que vienen a las personas y familias cuando obedecen fielmente este mandamiento. La segunda hace hincapié en la importancia del diezmo para el crecimiento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en todo el mundo. Ruego que el Espíritu Santo confirme a todos nosotros la veracidad de los principios que analizaré.
Lección número 1. Bendiciones significativas pero sutiles. La madre de la hermana Bednar es una mujer fiel y una ama de casa inspirada. Desde los primeros días de su matrimonio, mantuvo registros detallados de las finanzas de la familia. Durante décadas ha llevado control de ingresos y gastos de la familia usando libros de contabilidad muy sencillos. La información que ha reunido a través de los años es amplia e informativa. Cuando la hermana Bednar era jovencita, su madre usó los datos de estos libros para enfatizar los principios básicos de la vida providente y administración prudente del hogar. Un día, mientras repasaban juntas los gastos, su madre notó un patrón interesante. Los gastos de visitas médicas y medicamentos de la familia eran mucho menos de lo esperado. Ella lo acreditó al Evangelio de Jesucristo y le explicó a su hija una poderosa verdad. Cuando vivimos la ley del diezmo, a menudo recibimos bendiciones significativas pero sutiles, que no siempre son lo que esperamos y que fácilmente se pueden pasar por alto. La familia no había recibido ningún aumento repentino ni obvio del ingreso familiar. En cambio, un amoroso Padre Celestial les había concedido bendiciones sencillas de maneras aparentemente comunes. La hermana Bednar siempre ha recordado esa importante lección de su madre en cuanto a la ayuda que nos llega por medio de las ventanas de los cielos, como lo promete Malaquías en el Antiguo Testamento. Con frecuencia, al enseñar acerca de la ley del diezmo, hacemos hincapié en las bendiciones temporales inmediatas, dramáticas y fácilmente reconocibles que recibimos. Y ciertamente se reciben. Sin embargo, algunas de las muchas bendiciones que recibimos al obedecer este mandamiento son significativas, pero sutiles. Esas bendiciones se pueden discernir solo si estamos espiritualmente atentos y somos perceptivos. La imagen de las ventanas de los cielos que usó Malaquías es instructiva. Las ventanas permiten que la luz natural entre en un edificio. Del mismo modo, la perspectiva e iluminación espiritual se derraman a través de las ventanas de los cielos a nuestra vida al honrar la ley del diezmo. Por ejemplo, una sutil pero significativa bendición que recibimos es el don espiritual de la gratitud, que hace que el aprecio por lo que tenemos reprima nuestros deseos por lo que queremos. Una persona agradecida está llena de alegría. Una persona desagradecida sufre en la pobreza del descontento sin fin. Quizás necesitemos un mejor empleo y oremos por ello. Sin embargo, se necesitan los ojos y oídos de la fe para reconocer el don espiritual de mayor discernimiento, que nos ayudará a identificar oportunidades de trabajo que otras personas podrían pasar por alto, o la bendición de una mayor resolución personal para buscar un puesto con mayor intensidad y por más tiempo de lo que otras personas sean capaces o estén dispuestas a hacerlo. Quizás queramos y esperemos una oferta de trabajo, pero tal vez la bendición que recibamos a través de las ventanas sea una mayor capacidad para actuar y cambiar nuestras circunstancias en lugar de esperar que alguien o algo las cambie. Tal vez, con razón, deseemos trabajar para recibir un aumento de sueldo, a fin de proveer una mejor manera de vida para nuestra familia. Sin embargo, se necesitan ojos y oídos de fe para reconocer en nosotros mismos una mayor capacidad espiritual y temporal para hacer más con menos, una mayor habilidad para establecer prioridades y simplificar, y una mayor capacidad de cuidar las posesiones materiales que ya tenemos. Tal vez queramos y esperemos un cheque más grande, pero puede que la bendición que recibamos a través de las ventanas celestiales sea una mayor capacidad de cambiar nuestras circunstancias, en lugar de esperar que alguien o algo las cambie.
Los jóvenes guerreros del Libro de Mormón oraron fervientemente para que Dios los fortaleciera y los librara de las manos de sus enemigos. Curiosamente, la respuesta a esas oraciones no produjo más armas ni tropas más numerosas. En su lugar, Dios concedió a esos fieles guerreros la certeza de que Él los libraría, paz a sus almas y una gran fe y esperanza en Él para su liberación. Por lo tanto, los hijos de Elamán cobraron ánimo y tuvieron la determinación fija de vencer y avanzaron con todas sus fuerzas contra los lamanitas. La seguridad, paz, fe y esperanza tal vez no parezcan ser las bendiciones que los guerreros querían, pero eran precisamente las bendiciones que esos valientes jóvenes necesitaban para seguir adelante y prevalecer física y espiritualmente. A veces tal vez le pidamos a Dios tener éxito y Él nos da resistencia física y mental. Quizás supliquemos tener prosperidad y recibamos una perspectiva más amplia y más paciencia. O pidamos ser mejores y se nos bendiga con el don de la gracia. Él puede concedernos convicción y confianza al esforzarnos por alcanzar metas dignas. Y cuando suplicamos alivio de las dificultades físicas, mentales y espirituales, quizás Él aumente nuestra resolución y capacidad de recuperación. Les prometo que a medida de que ustedes y yo observemos y guardemos la ley del diezmo, se abrirán las ventanas de los cielos y derramarán bendiciones espirituales y temporales hasta que sobreabunden. También recordaremos la declaración del Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Testifico que a medida que estemos espiritualmente atentos y seamos perceptivos, seremos bendecidos con ojos que ven más claramente, oídos que escuchan más consistentemente y corazones que comprenden más plenamente el significado y sutileza de sus caminos, pensamientos y bendiciones en nuestras vidas. Lección número 2. La sencillez de la manera del Señor. Antes de mi llamamiento para servir como miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, leí muchas veces en Doctrina y Convenios en cuanto al consejo designado a supervisar y desembolsar fondos sagrados. El consejo encargado de la disposición de diezmos se estableció por revelación y está compuesto por la primera presidencia, el Quórum de los 12 Apóstoles y el obispado presidente. Al prepararme en diciembre del 2004, para asistir a mi primer reunión de este consejo, preveía que tendría una oportunidad notable para aprender. Todavía recuerdo las cosas que experimenté y sentí en ese consejo. Obtuve un mayor aprecio y respeto por las leyes financieras del Señor en cuanto a las personas, familias y su iglesia. El programa financiero básico de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tanto para ingresos como para desembolsos, se define en las secciones 119 y 120 de Doctrina y Convenios. Dos declaraciones que se encuentran en estas revelaciones constituyen la base de los asuntos fiscales de la Iglesia. La sección 119 simplemente dice que todos los miembros pagarán la 10ª parte de todo su interés anualmente, y esto les será por ley fija perpetuamente, dice el Señor. Luego, en cuanto al desembolso autorizado de los diezmos, el Señor dijo: dispondrá de ellos un consejo integrado por la primera presidencia de mi iglesia, el obispo y su consejo, y por mi sumo consejo, así que como por mi propia voz dirigida a ellos, dice el Señor. El obispo y su consejo y mi sumo consejo a los que se hace referencia en esta revelación se conocen como el obispado presidente y el Quórum de los 12 Apóstoles, respectivamente.
Estos fondos sagrados se utilizan en una iglesia de rápido crecimiento para bendecir espiritualmente a personas y familias al construir y mantener templos y casas de adoración, apoyar la obra misional, traducir y publicar las escrituras, fomentar la investigación de historia familiar, financiar escuelas y la educación religiosa, y lograr otros propósitos de la Iglesia, según lo indiquen los siervos del Señor que han sido ordenados. Hermanos y hermanas, me maravilla la claridad y brevedad de estas dos revelaciones en comparación con las complicadas pautas financieras y procedimientos utilizados en muchas organizaciones y gobiernos del mundo. ¿Cómo es posible que los asuntos temporales de una organización tan grande como la Iglesia Restaurada de Jesucristo se rija mediante instrucciones tan concisas? Para mí, la respuesta es bastante clara. Esta es la obra del Señor. Él puede efectuar su propia obra, y el Salvador inspira y dirige a sus siervos a medida que ponen en práctica sus indicaciones y trabajan en su causa. En esa primera reunión de consejo quedé impresionado por la sencillez de los principios que guiaron nuestras deliberaciones y decisiones. En las operaciones financieras de la Iglesia se observan dos principios básicos y fijos. Primero, la Iglesia vive dentro de sus propios medios y no gasta más de lo que recibe. Segundo, una porción de los ingresos anuales se aparta como reserva para contingencias y necesidades imprevistas. Por décadas, la Iglesia ha enseñado a los miembros el principio de apartar alimentos, combustible y dinero para afrontar emergencias que podrían surgir. La Iglesia como institución simplemente sigue los mismos principios que se enseñan repetidamente a los miembros. A medida que avanzaba la reunión, deseé que todos los miembros de la Iglesia pudiesen observar la sencillez, claridad, orden, caridad y poder de la manera del Señor para llevar a cabo los asuntos temporales de su Iglesia. Ahora he participado en el consejo encargado de la disposición de diezmos por muchos años. Mi gratitud y reverencia por el modelo del Señor ha crecido cada año, y las lecciones aprendidas han llegado a ser aún más profundas. Mi corazón se llena de amor y admiración por los miembros fieles y obedientes de esta Iglesia, de cada nación, tribu, lengua y pueblo. Al viajar por toda la tierra, llego a conocer sus esperanzas y sueños, sus variadas condiciones de vida y circunstancias, y también sus dificultades. He asistido a reuniones de la Iglesia con ustedes y visitado a algunos en sus hogares. Su fe fortalece la mía. Su devoción me hace más fiel. Y su bondad y obediencia voluntaria al diezmo me inspira a ser un mejor hombre, esposo, padre y líder de la Iglesia. Los recuerdo y pienso en ustedes cada vez que participo en el consejo encargado de la disposición de diezmos. Gracias por su bondad y fidelidad al honrar sus convenios. Los líderes de la Iglesia Restaurada del Señor sienten la tremenda responsabilidad de cuidar apropiadamente de las ofrendas consagradas de los miembros de la Iglesia. Estamos muy conscientes de la naturaleza sagrada de la ofrenda de la viuda. Y estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, que son un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado al arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento.
Sé por experiencia personal que el consejo encargado de la disposición de diezmos tiene mucho cuidado al manejar la ofrenda de la viuda. Expreso agradecimiento al presidente Monson y sus consejeros por su eficaz liderazgo en el cumplimiento de esta mayordomía sagrada. Y reconozco la voz y la mano del Señor que sostienen a sus siervos ordenados al cumplir con el deber de representarlo. El pago íntegro del diezmo es mucho más que un deber. Es un paso importante en el proceso de santificación personal. A quienes pagan el diezmo, los felicito. A aquellos que actualmente no obedecen la ley del diezmo, los invito a meditar sobre sus caminos y a arrepentirse. Les testifico que al obedecer esta ley del Señor, se abrirán las ventanas del cielo para ustedes. Por favor, no demoren el día de su arrepentimiento. Doy testimonio de que recibimos bendiciones espirituales y temporales cuando vivimos la ley del diezmo. Testifico que esas bendiciones a menudo son significativas pero sutiles. También declaro que la sencillez de la manera del Señor, que es tan evidente en los asuntos temporales de su iglesia, proporciona modelos que nos pueden guiar como individuos y como familias. Ruego que cada uno de nosotros aprenda y se beneficie de estas lecciones importantes. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
We express gratitude to the Tabernacle Choir Expresamos nuestra gratitud al coro del tabernáculo por la hermosa música que nos han brindado esta mañana y reconocemos con gratitud a todos los que nos han hablado. El último orador de esta sesión será el presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia. Al finalizar sus palabras, el coro cantará "Elevemos nuestros himnos". El hermano Matthew O. Richardson, segundo consejero de la Presidencia General de la Escuela Dominical, ofrecerá la última oración. Hubo una vez un hombre que soñó que se encontraba en un gran salón donde todas las religiones del mundo estaban reunidas. Él se dio cuenta que cada religión tenía mucho que parecía ser bueno y valioso. Conoció a una agradable pareja que representaba a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y preguntó, ¿qué piden ustedes de sus miembros? Nosotros no pedimos nada, respondieron, pero el Señor nos pide que consagremos todo. La pareja continuó explicándole sobre los llamamientos de la iglesia, los maestros orientadores y las maestras visitantes, las misiones de tiempo completo, las noches de hogar, la obra del templo, el servicio de bienestar y humanitario y las asignaciones para enseñar. ¿Le pagan a su gente por todo el trabajo que hacen?, preguntó el hombre. «Oh, no», explicó la pareja. «Ellos ofrecen su tiempo gratuitamente». Además, continuó la pareja, cada 6 meses, los miembros de nuestra iglesia dedican un fin de semana para asistir a una conferencia general de 10 horas o ver la transmisión. ¿10 horas escuchando a sus oradores?, se preguntó el hombre. ¿Y sus servicios semanales en la iglesia, qué tan largos son? 3 horas, cada domingo. Vaya, dijo el hombre. ¿Los miembros de su iglesia realmente hacen lo que ustedes han dicho? Eso y más. Todavía no hemos mencionado la historia familiar, los campamentos de la juventud, los devocionales, el estudio de las escrituras, la capacitación de líderes, las actividades de los jóvenes, seminario matutino, el mantenimiento de los edificios de la iglesia y, por supuesto, está la ley de salud del Señor, el ayuno mensual para ayudar a los pobres y el diezmo. El hombre dijo, ahora estoy confundido. ¿Por qué alguien querría unirse a una iglesia así? La pareja sonrió y dijo, pensamos que nunca nos lo preguntaría. Ahora, ¿por qué alguien se uniría a una iglesia así? En una época en que muchas iglesias alrededor del mundo ven una importante disminución en el número de concurrentes, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es una de las iglesias de mayor crecimiento en todo el mundo, como oyeron al presidente Monson el día de hoy, más de 15 millones. Existen muchas razones para ello, pero permítanme mencionarles solo algunas. Primero, esta iglesia fue restaurada en nuestros días por Jesucristo mismo. Aquí encontrarán la autoridad para actuar en su nombre, para bautizar para la remisión de pecados, para conferir el don del Espíritu Santo y para sellar tanto en la tierra como en el cielo. Quienes se unen a esta iglesia aman al Salvador Jesucristo y desean seguirlo. Se regocijan en el conocimiento de que Dios habla a la humanidad otra vez. Cuando reciben las ordenanzas sagradas del sacerdocio y hacen convenios con Dios, sienten su poder en la vida de ellos. Cuando entran en el Santo Templo, sienten que están en su presencia. Cuando leen las Santas Escrituras y viven las enseñanzas de sus profetas, se acercan más al Salvador que aman. Otra razón es debido a que la Iglesia proporciona oportunidades para hacer lo bueno. El creer en Dios es admirable, pero mucha gente quiere hacer más que escuchar sermones inspirados o soñar de celestes mansiones. Desean poner su fe en práctica,
Desean arremangarse las mangas y participar en esta gran causa. Y eso es lo que ocurre cuando se unen a nosotros. Tienen muchas oportunidades de transformar sus talentos, compasión y tiempo en buenas obras. Debido a que no tenemos un clero local remunerado en nuestras congregaciones de todo el mundo, los mismos miembros son los que realizan la obra de ministrar. Son llamados por inspiración. A veces nos ofrecemos como voluntarios, otras nos asignan como voluntarios. Vemos las asignaciones no como cargas, sino como oportunidades para cumplir los convenios que con gusto hacemos para servir a Dios y a sus hijos. Una tercera razón por la que la gente se une a la iglesia es debido a que caminar el sendero del discipulado trae bendiciones invaluables. Vemos el bautismo como el punto de inicio de nuestro camino al discipulado. Nuestro diario caminar con Jesucristo proporciona paz y propósito en esta vida y un profundo gozo y salvación eterna en el mundo venidero. Quienes fielmente siguen este sendero evitan muchos de los obstáculos, penas y remordimientos de la vida. Los pobres en espíritu y de corazón bueno y recto encuentran grandes tesoros de conocimiento aquí. Quienes sufren o están afligidos encuentran sanación. Quienes llevan el peso del pecado encuentran perdón, libertad y descanso. La búsqueda de la verdad ha traído a millones de personas a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Sin embargo, hay quienes dejan la Iglesia que una vez amaron. Uno se preguntaría, si el Evangelio es tan maravilloso, ¿por qué alguien se iría? A veces asumimos que es debido a que han sido ofendidos, que son perezosos o pecaminosos. En realidad, no es tan simple. De hecho, no hay una sola razón que se aplique a una variedad de situaciones. Algunos de nuestros queridos miembros luchan por años con la pregunta de si deberían separarse de la iglesia. En esta iglesia, que honra el albedrío personal con tanta firmeza, la cual fue restaurada por un joven que hizo preguntas y buscó respuestas, respetamos a quienes honestamente buscan la verdad. Puede que se nos parta el corazón cuando su camino los aleja de la iglesia que amamos y de la verdad que hemos encontrado, pero honramos el derecho que tienen de adorar al Dios Todopoderoso de acuerdo al dictado de su propia conciencia, así como reclamamos ese privilegio para nosotros mismos. Algunos luchan con preguntas sin respuestas sobre cosas que se hicieron o se dijeron en el pasado. Abiertamente reconocemos que en casi 200 años de historia de la Iglesia, junto con una línea ininterrumpida de acontecimientos inspirados, honorables y divinos, se han dicho y hecho algunas cosas que pueden causar que las personas se hagan preguntas. Algunas veces las preguntas surgen debido a que simplemente no tenemos toda la información y solo necesitamos un poco más de paciencia. Cuando finalmente se conozca toda la verdad, las cosas que no tenían sentido para nosotros antes se resolverán a nuestra satisfacción. Algunas veces hay una diferencia de opinión con respecto a lo que realmente significan los hechos. Una pregunta que crea duda en algunos puede, después de una investigación cuidadosa, edificar la fe en otros. Y para ser completamente franco, ha habido veces en que los miembros o líderes de la iglesia simplemente cometieron errores. Puede que haya habido cosas dichas o hechas que no estaban en armonía con nuestros valores, principios o doctrina. Supongo que la iglesia solo sería perfecta si la administraran seres perfectos. Dios es perfecto,
y su doctrina es pura. Pero Él obra mediante nosotros, sus hijos imperfectos, y la gente imperfecta comete errores. En el libro de Mormón leemos, y ahora bien, si hay faltas, estas son equivocaciones de los hombres. Por tanto, no condenéis las cosas de Dios, para que aparezcáis sin mancha ante el tribunal de Cristo. Esta es la manera como siempre ha sido, y así será hasta el día perfecto cuando Cristo mismo reine personalmente sobre la tierra. Es triste que algunos hayan tropezado debido a los errores cometidos por los hombres, pero a pesar de ello, la verdad eterna del Evangelio restaurado que se encuentra en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no ha sido manchada, menoscabada ni destruida. Como apóstol del Señor Jesucristo y como alguien que ha participado directamente en los concilios y las obras de esta Iglesia, testifico solemnemente de que no se toma ninguna decisión importante que afecte a esta Iglesia o a sus miembros sin buscar fervientemente la inspiración, la guía y la aprobación de nuestro Padre Eterno. Esta es la Iglesia de Jesucristo. Dios no permitirá que su Iglesia se salga de su curso señalado, ni que fracase en cumplir con su destino divino. Para quienes se han separado de la Iglesia, les digo, mis queridos amigos, que aún hay lugar para ustedes aquí. Vengan y sumen sus talentos, dones y energía a los nuestros. Como resultado, todos seremos mejores. Alguien podría preguntar, pero ¿qué pasa con mis dudas? Es natural tener preguntas. La semilla de la duda honesta por lo general germina y madura hasta convertirse en un gran roble de entendimiento. Hay pocos miembros de la Iglesia quienes, en algún momento u otro, no hayan luchado con preguntas serias o delicadas. Uno de los propósitos del Evangelio es nutrir y cultivar la semilla de la fe, incluso, algunas veces, en el arenoso suelo de la duda y la incertidumbre. La fe es la esperanza de cosas que no se ven, pero que son verdaderas. Por lo tanto, les pido, por favor, hermanos y hermanas, primero, duden de sus dudas antes de dudar de su fe. Nunca debemos permitir que la duda nos mantenga prisioneros y nos prive del amor, la paz y los dones divinos que vienen mediante la fe en el Señor Jesucristo. Alguien podría decir, es que no encajo entre ustedes, la gente de la Iglesia. Si pudieran ver en nuestro corazón, probablemente encontrarían que encajan mejor de lo que se imaginan. Se sorprenderían de encontrar que tenemos anhelos, luchas y esperanzas parecidos a los de ustedes. Su pasado y su crianza pueden parecer diferente de lo que perciben de muchos santos de los últimos días. Pero eso podría ser una bendición. Hermanos y hermanas, queridos amigos, necesitamos sus habilidades y perspectivas únicas. La diversidad de personas y pueblos alrededor del mundo es la fortaleza de esta Iglesia. Alguien podría decir, no creo que pueda vivir sus normas. Con mayor razón, vengan. La Iglesia está diseñada para nutrir al imperfecto, al que tiene dificultades y al exhausto. Está llena de personas que desean con todo su corazón seguir los mandamientos, aun cuando todavía no los hayan dominado. Alguien podría decir, conozco a un miembro de la Iglesia que es hipócrita. Nunca podría unirme a una iglesia que tiene a alguien así como miembro. Si definen como hipócrita a alguien que no vive perfectamente lo que él o ella cree,
entonces todos somos hipócritas. Ninguno de nosotros es tan cristiano como sabemos que deberíamos serlo. Pero sinceramente, deseamos superar nuestras faltas y el deseo de pecar y ser mejores mediante la ayuda de la expiación de Jesucristo. Si estos son sus deseos, entonces, sin importar sus circunstancias, ni su historia personal, ni la fortaleza de sus testimonios, hay lugar para ustedes en esta iglesia. Vengan, únanse a nosotros. A pesar de nuestras imperfecciones humanas, tengo confianza de que encontrarán entre los miembros de esta iglesia a muchas de las almas más puras que este mundo ofrece. Al parecer, la Iglesia de Jesucristo atrae al bondadoso y al solidario, al honesto y al industrioso. Si esperan encontrar gente perfecta aquí, se desilusionarán. Pero si buscan la doctrina pura de Cristo, la palabra de Dios que sana el alma herida, y la santificadora influencia del Espíritu Santo, entonces aquí lo encontrarán. En esta época que ha disminuido la fe, en esta época en que muchos se sienten distanciados del amor de Dios, aquí encontrarán un pueblo que anhela saber y acercarse a su Salvador por medio del servicio a Dios y al prójimo, al igual que ustedes. Vengan, únanse a nosotros. Recuerdo una época en la vida del Salvador cuando muchos no andaban con Él. Jesús preguntó a sus 12 discípulos, ¿también vosotros queréis iros? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hay veces en que tenemos que responder a la misma pregunta. ¿También nos iremos nosotros? ¿O como Pedro, nos aferraremos a las palabras de vida eterna? Si buscan la verdad, un significado y una forma de transformar la vida en acción, si están buscando un lugar al cual pertenecer, vengan, únanse a nosotros. Si abandonaron la fe que alguna vez aceptaron, regresen otra vez. Únanse a nosotros. Si están tentados a irse, quédense un poco más. Hay lugar para ustedes aquí. Suplico a todos los que escuchen o lean estas palabras, vengan, únanse a nosotros, vengan, escuchen el llamado del Cristo bondadoso, tomen su cruz y síganlo. Vengan, únanse a nosotros, porque aquí encontrarán lo que es valioso y no tiene precio. Testifico que aquí encontrarán las palabras de vida eterna, la promesa de la bendita redención y el camino a la paz y a la felicidad. Ruego sinceramente que su búsqueda de la verdad despierte en su corazón el deseo de venir y unirse a nosotros. En el nombre sagrado de Jesucristo. Amén.
Our most kind and loving Heavenly Nuestro Father, amado y querido Padre Celestial, ha sido un placer y una bendición al haber sido instruidos por videntes, profetas y reveladores y líderes de esta iglesia. Les amamos por el servicio consagrado que tienen. Oramos para sostenerlos a ellos y no ser solamente escuchadores de su palabra, pero hacedores de ella. Rogamos que los misioneros en todo el mundo puedan estar llenos del corazón y del amor que viene de esa gran labor. Ruego que nos podamos unir a esa obra y compartir estas bendiciones a través de convenios y ordenanzas. Rogamos hacia aquellos que están buscando las oraciones para poder aumentar su fe, que están batallando en el área temporal y espiritual. Rogamos para que puedan encontrar la guía que buscan y que pueda venir de estas sesiones de conferencia y a través del Espíritu Santo. Rogamos de estas cosas en el nombre de nuestro Maestro, Redentor y Salvador, Jesucristo. Amén. Esta ha sido la primera sesión de la Conferencia General Semestral número 183 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades generales y oficiales generales de la Iglesia, y la música estuvo a cargo del coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión fue un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.